La migración es un proceso de constante cambio, ¿sí? Históricamente Chile ha tenido migraciones siempre, ¿no? La cultura que hoy tenemos es una mezcla de muchas culturas, ¿no? Pero es una mezcla que se va integrando, que se va absorbiendo, ¿no? Ya sea esto consciente o no por las personas que lo viven, ¿no? Entonces, para entender la migración hay que poder entender que nosotros somos sujetos que nos permeamos con el otro, con las formas que tiene el otro. Y esto es cada vez más evidente porque hay quizás más flujo migratorio. En el último tiempo ha habido bastante más. Hay distintas nacionalidades que ya son más frecuentes, como la venezolana, como los colombianos, antiguamente eran más los argentinos en una época, los bolivianos, peruanos, ¿no? Que son migraciones latinoamericanas. Pero hay otros tipos de migrantes que también se empiezan a incorporar, ¿no? De otras nacionalidades que son más ajenas, como las africanas, los asiáticos, ¿no? Como incluso de otros lados del mundo, ¿sí? Entonces, y sobre todo las culturas que no son occidentales nos parecen un poquito quizás más ajenas a las costumbres y a la cultura propia, ¿no? Y en eso la integración de elementos culturales de estas otras culturas puede ser una oportunidad para poder como incorporar algunas cosas, sorprenderse de otras formas de ver el mundo, ¿no? Ahora eso es un proceso que toma tiempo, ¿no? Y que sin duda que en el último tiempo el tema migratorio ha agarrado mucha más visibilidad. Siempre ha sido un tema, ¿no? Siempre ha habido migración en Chile, pero en el último tiempo hay más preocupación porque hay más visibilidad de las personas que viven en Chile, de que empieza a aparecer personas que son un otro tan distinto, ¿no? Entonces eso hace que sea también un tema más a nivel de agenda política, a nivel de agenda país, digamos, porque hay otros temas que se empiezan a asociar a la llegada de gente nueva. Muchos de estos temas tienen que ver con el acceso a la salud, con el acceso a la educación, ¿no? Y eso hace que sea un tema que hay que abordar cuando hay un volumen importante de gente que se queda fuera del sistema, ¿no? Entonces, es un proceso que a mí me parece que tiene que ver con algo que es una oportunidad para un país, ¿no? De absorber y conocer otras culturas y poder nutrirse de ellas, ¿no? Ahora, claramente no todo el mundo lo ve así, no todas las personas lo van a ver así, ¿no? Pero cuando uno se enfrenta a una persona que es de otro lugar, que es distinta, ¿no? Lo que aparece ahí es el encuentro con un otro sujeto que es distinto, ¿no? Y cómo la diferencia puede ser un poco amenazante a ratos, pero también puede ser una oportunidad de crecimiento, conocimiento. Bueno, y respecto de la migración en general, igual hay una distinción que me parece que es relevante, que tiene que ver con distinguir entre la migración forzada y la migración económica, ¿sí? Porque cuando hablamos de migración normalmente en los medios o cuando la gente habla sobre migración, habla sobre la persona que viene con un proyecto migratorio, ¿no? A buscar más oportunidades, que se va a buscar más por un trabajo, a desarrollarse en estudios, ¿sí? Y ese es un migrante particular, es un migrante que viene con un proyecto armado, que a lo mejor lo tiene pensado hace años, ¿no? Y ese proyecto es lo que nosotros llamamos migrante económico, ¿sí? Es alguien que tiene una idea de querer venir a este país a hacer algo, ¿sí? Que es muy distinto a la migración forzada o lo que normalmente la gente conoce como refugio, ¿sí? La migración forzada o el refugio es una situación bastante más violenta y difícil porque es normalmente de un día para otro o de un momento a otro sin un proyecto, ¿no? Y la persona por seguridad tiene que salir de su país de origen y llegar a un país de acogida. Entonces es una situación particular que tiene además un desafío adicional, ¿sí? Además, en ese proceso pueden haber experiencias muy difíciles de procesar y en eso hay que tener conciencia de que cuando hay una persona que solicita refugio, probablemente van a haber situaciones complejas las que hay que abordar en algún momento, ¿no? Entonces, son migrantes que son bien distintos, ¿sí? En ese sentido. O sea, son motivos por los cuales migrar que son muy diferentes. Respecto de la migración y el proceso
el proceso por el que atraviesa una familia, ¿no? Que migra, yo creo que hay varias situaciones, ¿no? Distintas, pueden producirse varios procesos diferentes. Normalmente las familias cuando migran por migración económica, ¿sí? Bueno, ahí se puede mezclar, porque también por migración forzada pueden darse estas mismas combinaciones, pero normalmente migra una persona o dos personas a buscar oportunidades de trabajo, y una vez que se establecen en el país de acogida, el país de acogida es el país que los recibe, en este caso Chile, ¿no? Pero una vez que se establecen ahí, que ya tienen un trabajo, que están dentro de un contexto en el que pueden trabajar, o pueden estudiar, o ¿sí? Pueden hacer su vida, recién cuando ya tienen una remuneración o un trabajo suficientemente estable o formal, puede ser que venga otra persona de la familia, ¿no? Y así empieza a haber como una migración por goteo, ¿sí? De la familia. Lo que implica eso es que los procesos de acomodación a esta nueva cultura o a este nuevo país sean distintos, ¿no? Se den en momentos diferentes, ¿no? Que los proyectos sean distintos, porque para los padres probablemente el proyecto va a ser un proyecto positivo al cual, ¿no? Tienen ganas de embarcarse, en el cual quieren embarcarse para poder tener una mejor situación o tener una mejor educación para sus hijos, en fin, ¿sí? Pero para los hijos puede ser un proceso que no está tan trabajado, o un proyecto que no sea tan propio, que sea de los padres. Entonces, eso genera que cuando llegan los hijos, después de un tiempo, que los padres ya se establecieron acá, estos niños tengan que hacer el duelo de dejar su país, de dejar a veces los abuelos o otras redes que los han cuidado durante ese tiempo, y a una realidad que no es necesariamente la que ellos desearían, ¿no? Y a una familia y unos padres que no son necesariamente los mismos padres que ellos recuerdan, ¿sí? Porque se han comunicado a través de cartas, a través de mail, a través de teléfono, a través de FaceTime, no sé, de todas las tecnologías que hoy existen. Pero que eso implica una conexión durante un ratito, durante un día, o cada 2 o 3 días, o una vez a la semana, ¿no? Y donde los cuidadores han sido las familias y las redes que han quedado en el país de origen. Entonces, ese proceso puede ser particularmente desafiante, ¿no? Para los niños y para los padres, porque los padres van a estar en el modo o en la lógica de sobrevivir y de mejorar la situación de la familia, de estar mejor, ¿no? Y los hijos pueden estar en un lugar que es más doloroso, que tiene que ver con qué es lo que estoy perdiendo o qué es lo que dejé atrás, ¿sí? Entonces, ese proceso puede ser complejo en la adaptación de estos dos procesos paralelos en una misma familia, ¿no? Más complejo aún cuando viene un hijo, después viene otro, o cuando llega un hijo y tiene que relacionarse con un bebé recién nacido de la pareja de padres, o cuando alguno de los padres hizo otra familia, ¿no? Y entonces se topa con una familia que es distinta a la que conocía. Todo eso hace que se complejice más aún un proceso que ya por definición es muy difícil, que es adaptarse a un lugar nuevo, ¿sí? Y todos los procesos que eso conlleva. Si le agregamos a eso procesos como la adolescencia, ¿no? Se genera un desafío aún mayor. Entonces, eso es un poco el proceso por el cual atraviesan las familias migrantes, ¿no? Ahora, cuando llegan todos juntos, ¿no? Que eso comúnmente ocurre más con la migración forzada, que llegan todos al mismo tiempo, ¿no? Ahí hay otro tipo de complejidades, ¿no? Porque tiene que ver con la historia de cómo se gestó esta venida al país de acogida, o a Chile en este caso, pero cómo se gestó ese proyecto, que no es un proyecto en realidad, ¿no? Sino una necesidad de sobrevivir. Cuando viene el núcleo familiar completo al país de acogida, ¿sí? A raíz de una situación de migración forzada, lo que ocurre es que se tiene que dejar todo de lado, ¿no? Y no hay un proyecto. Entonces llegan a un lugar que no es un lugar elegido por esta familia, no es algo que ha sido procesado ni siquiera por los padres, ni mucho menos por los hijos, ¿no?
y tienen que empezar a hacer una vida en un país que los ha acogido, que los está protegiendo de alguna manera, ¿sí? Pero no es un país de su elección. Muchas veces cuando solicitan refugio es el país a los que los asignan nada más, ¿sí? Y entonces se activan ciertos aparatos, agencias, ¿no?, que se hacen cargo de las familias, y que hacen todo un trabajo psicosocial, ¿no?, en el que hay que insertarlas en trabajo, en educación, en los colegios, ¿no? Pero donde el proceso más emocional queda un poquito como secundario, ¿no?, como en segundo plano. Y eso muchas veces es lo que genera mayor dificultad para la inserción, ¿no?, en el país de acogida. Otras veces está el idioma como una barrera cultural, ¿no? Y otras veces sencillamente la cultura, que es muy distinta, ¿no? También hay situaciones en las que ha habido experiencias muy difíciles que también son parte de un obstáculo para poder establecerse en un lugar, en un contexto nuevo. Entonces eso va complejizando más aún el cómo ese otro se configura en este lugar, ¿sí? Entonces creo que son cosas que hay que tener en mente cuando uno se enfrenta a un otro que es tan distinto, pero que además tiene una historia y un recorrido que muchas veces uno no conoce, ¿no? Entonces hay que poder entender y conocer ese recorrido, ¿no?, para poder entender cuáles son los procesos de cada uno de esos miembros de la familia. En términos como del contexto en el que las personas migrantes llegan, ¿no?, a nuestro país, a este país de acogida, ¿no?, hay como varios niveles en el cual poder entender como el proceso migratorio como un proceso que nos interpela de alguna manera, ¿sí? Nos interpela a nivel país, nos interpela a nivel de políticas públicas y nos interpela también como terapeuta, ¿no? A nivel país nos interpela porque por esto que decía hace un rato atrás, que tenía que ver con el volumen de personas migrantes que hoy hay, ¿no?, que efectivamente ha aumentado y ha aumentado en los últimos 10 años bastante más que lo que había aumentado hace 20 o 30. Ahora eso tiene que ver con las olas migratorias, que no es nada tan extraño para el análisis de los procesos migratorios mundiales, ¿no? Pero en Chile estamos experimentando una oleada, ¿no?, de migración que ha aumentado el porcentaje de migrantes a nivel nacional. Y eso implica que a nivel país, como contexto de acogida, ¿no?, como país que acoge a las personas que llegan y que son responsabilidad de este país porque están bajo territorio nacional, implica que hay algo que hacer ahí, ¿no?, respecto de el acceso a la salud y el acceso a la educación y el acceso a los servicios sociales como generales, como sistema, ¿sí? En eso, claro, hay un desafío respecto de las políticas públicas y cómo hacer que las personas tengan acceso a estos derechos que son derechos universales, ¿no?, como la salud y la educación. Y que además el país está adscrito a los convenios internacionales y a los tratados internacionales. Entonces, ¿cómo hacer que el país logre dar respuesta a las necesidades de las personas que vienen a nuestro país? Así como también a los nacionales, por supuesto. Entonces se hace un desafío más grande, porque ya es un desafío cubrir a la población nacional, más aún si llega más gente que además es un poquito distinta a la población a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces ahí, en términos de cómo eso interpela a los profesionales que trabajan en salud, que trabajan en educación, implica un poder revisar y un poder entender cómo es que el otro, ¿no?, me cuestiona o me interroga en mi rol. Eso quiere decir, por ejemplo, ¿no?, cómo es que yo como profesional o como terapeuta puedo hacer que este encuentro sea algo favorable para el otro, ¿no?, en el que no se sienta discriminado, en el que no se sienta tratado de una manera incómoda, ¿sí?, o llena de prejuicios. Entonces,
cómo hacer que el encuentro sea un encuentro positivo. Y en ese sentido, los profesionales que trabajamos en salud y en educación podemos tener una cierta sensibilidad respecto de las necesidades de este otro, que es un otro particular, ¿no? Todo otro es otro, pero este es un otro que viene con una historia bien distinta a la que yo podría pensar, podría imaginar, ¿no? Entonces, y en ese encuentro lo importante es poder estar abierto a conocer genuinamente lo que trae el otro, ¿sí? A no utilizar ideas preconcebidas que yo puedo tener respecto de una cultura, de un país, ¿no? Sino poder preguntar efectivamente cómo es la experiencia del otro, ¿sí? Y nutrirme con eso. O sea, no dar por sentado que hay ciertas ideas sobre un país que van a ser necesariamente así para la persona que llega, ¿no? O la misma experiencia que trae esa persona. Y en ese sentido, uno puede generar un contexto de acogida que también es una acción social, ¿no? Porque cuando uno recibe a alguien como terapeuta, ¿no? El cómo se dé ese encuentro, el cuán amigable, cómodo, ¿no? Sea ese encuentro, sin duda que va a ser muy significativo en la experiencia del otro. O sea, uno es un agente y un actor social. Y como tal puede promover, ¿no? un buen trato y una buena acogida al otro. En ese sentido nos interpela en esos tres niveles.